Ya estamos dentro y esto, en vez de parecer fábrica, parece un mall. Aventureros, en este video les llevaremos a conocer la icónica fábrica Guinness Storehouse en Dublín, Irlanda. Conoceremos su historia y les mostraremos todo lo que esta fábrica tiene para ofrecer. Hola aventureros, ya estamos afuera de las instalaciones de la fábrica de Guinness Storehouse. Vamos a ingresar y nos costó el boleto en línea, que es más barato comprarlo en línea, 24 euros por persona. Esto para estudiantes, pero regularmente cuesta 26. Si tú lo compras desde aquí de la fábrica, cuesta 30 euros. Entonces, mejor desde antes, no te tardas nada. Podrías hacerlo afuera en tu teléfono, no hay tema. Y bueno, veamos qué nos espera. Hay un equipo de audio que puedes contratar para escuchar la historia en diferentes idiomas por 2 euros. Bueno, pues esto sería la pint más grande del mundo. Todos estos cristales es lo que emulan. Más de 3,000 litros de alcohol. La fábrica de Guinness fue fundada en 1759 por Arthur Guinness, que fue un hombre visionario y creó una de las marcas más emblemáticas y exitosas del mundo en ese año. Además de ser un empresario exitoso, Arthur Guinness fue un hombre de familia y tuvo 21 hijos con su esposa Olivia Whitmore. Arthur alquiló una fábrica de cerveza en Dublín por 9,000 años. ¡Sí, 9,000 años! Por lo que en ese tiempo parecía una fortuna 45 libras anuales. Como fue firmado por tantos años, ahora el precio no puede ser modificado. Desde ese entonces se ha convertido en uno de los principales patrimonios culturales de Irlanda. Durante siglos, la fábrica ha sido el hogar de elaboración de la cerveza Guinness, que es conocida en todo el mundo por su sabor y su proceso de creación únicos. Y en este video aprenderás los pasos de creación de la Guinness, desde la selección de los ingredientes, la molienda, el macerado, separación de la cebada y lúpulo, cuando hierve, el tostado, la fermentación, maduración, nitrógeno y para finalizar con el embotellamiento. Comencemos nuestro tour por la fábrica, donde descubriremos el proceso de elaboración de la cerveza Guinness. Iniciando con la mezcla de los ingredientes, principalmente la cebada, agua, lúpulo y levadura. Estos 4 ingredientes son cuidadosamente seleccionados con un buen control de calidad, mezclados con el ingrediente secreto, para lograr el sabor de la cerveza negra más famosa. Aventureros, aquí entrando, lo primero que puedes observar son los ingredientes. Obviamente no te dan toda la fórmula, pero es como se prepara una cerveza Guinness. El proceso cervecero empieza justo aquí con la molienda de la cebada, que se muele cuidadosamente en los molinos de la fábrica. El macerado para que se aromatice la cebada y los lúpulos, y posteriormente a hervir. El proceso de tostado de la cebada con la temperatura adecuada es de 232 grados centígrados, que provocan el color y el aroma de la Guinness. Continuamos con el proceso de fermentación, que inicia agregando la famosa levadura Guinness, convirtiendo el azúcar natural en alcohol. La levadura produce un mosto amargo y dulce. El proceso de maduración permite que la cerveza desarrolle un equilibrio perfecto de sabor y consistencia. Después de todo, las cosas bien hechas llevan su tiempo. Ahora es el turno del nitrógeno, la innovación revolucionaria que da vida a la cerveza de barril, creando la inimitable subida de las burbujas y la emblemática capa de espuma.
Cada pinta contiene aproximadamente 300 millones de burbujas. Por último, un panel sensorial evalúa cada uno de los lotes de Guinness para garantizar que ninguna sola pinta abandone la fábrica hasta que no tenga exactamente el sabor que buscan los expertos cerveceros, siendo este un trabajo muy privilegiado. A mitad del recorrido te llevan a la sala de degustación donde podremos probar la cerveza fresca de la fábrica. Dato Adventure. La marca ha sido un patrocinador importante de la cultura y las artes en Irlanda, y en 1955 se creó el libro Guinness de los récords, un compendio de logros sorprendentes de todo el mundo. Este libro fue creado por una discusión en una fiesta de tiro en la que se encontraba el director Sir Hugh Beaver y sus amigos. Al fallar un disparo se preguntó cuál era el ave de caza más rápido de Europa. Como nadie tuvo la respuesta, se dieron la tarea de investigar, pero el dato no fue encontrado en ningún libro, por lo que contrató a unos investigadores para compilar un libro de hechos y cifras. Desde entonces, la marca de récord Guinness publica cada año un libro. Además del recorrido por la fábrica, la Guinness Storehouse ofrece muchas experiencias únicas para sus visitantes, desde visitas guiadas por la cervecería hasta degustaciones de cerveza y clases de degustación. También hay un museo de barcos y trenes que se utilizaron para la transportación. Y un museo un poco extraño con las esculturas de animales y otras publicidades de la marca. La historia de uno de los dos símbolos de Irlanda, el arpa, que tiene una historia interesante. That Adventure. El arpa del rey. Brian Boru fue un jerarca irlandés que consiguió someter a todos los territorios de Irlanda bajo su mando y plantó cara a los invasores vikingos. Por sus hazañas, su arpa se volvió símbolo nacional de Irlanda, y el arpa original la puedes encontrar en la biblioteca de Trinity College. En 1922 fue elegido símbolo para el escudo presidencial. El emblema de la cerveza Guinness se basa en el mismo arpa de Brian Boru, desde que fuera usada en su primer botella en el año 1862. Como este dibujo ya estaba registrado, el gobierno irlandés tuvo que girarla para poder utilizarla como escudo. Para finalizar, visitamos la terraza panorámica con impresionantes vistas de la ciudad de Dublín, donde el boleto te incluye una pinta. Esperamos que les haya gustado este recorrido por la fábrica Guinness Storehouse. Si están planeando un viaje a Dublín, no se pueden perder la oportunidad de visitar esta increíble fábrica. Comparte a tus amigos y suscríbete para más contenido. Nos vemos en el siguiente Love Adventures.